Bien, saludos. A continuación les estaremos presentando una exposición acerca de la definición de expresión corporal y de danza. Dentro de la misma también se aborda un poco de información acerca de la historia y la evolución de la expresión corporal y de la danza. Esta asignación pertenece a la materia de expresión corporal y danza, la cual es impartida por el doctor José Luis Rodríguez. Este grupo está constituido por Francisco Sánchez, Samuel Peña, Ronald Brito, Luis Ángel Fernández y un servidor, Humberto Cruz. Todos pertenecemos al área de educación física y estamos cursando el 11º ciclo. Yo les estaré presentando información acerca de la definición de expresión corporal, misma información que he sustentado con autores. Por ejemplo, Cecilia Membibre, en su artículo publicado en el año 2010 en el sitio web Concepto Definición de, dice que el concepto de expresión corporal se utiliza o puede ser utilizado para hacer referencia a aquellas personas que usan su cuerpo, las formas y los movimientos que pueden lograr a expresar con él y con diferentes partes de él. Generalmente, esta autora hace énfasis en que la noción de expresión corporal se aplica a artistas como bailarines, coreógrafos, mimos, etc. Mismos que trabajan con su cuerpo más que con la palabra. Mientras que Florencia Verde Street en el año 2005 publicó un artículo llamado Expresión corporal, movimiento, creatividad, comunicación y juego en el sitio web EducaWeb. Esta dice que la expresión corporal es la forma más antigua de comunicación entre los seres humanos, anterior al lenguaje escrito y hablado. También dice que la expresión corporal es el medio para expresar sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos. Esta autora, Florencia, se refiere a que a través de la expresión corporal el cuerpo se convierte en un instrumento irreemplazable de expresión humana que permite ponerse en contacto con el medio y también con los demás, o sea, con las demás personas que están a su alrededor. En este mismo artículo, Florencia dice algo muy importante. Esta dice que la expresión corporal es una actividad en la que educadores de todos los niveles de enseñanza quieren iniciar o profundizar sus conocimientos. Esto es muy importante, ya que a través de la expresión corporal los alumnos aprenden a comunicarse con el medio exterior y del mismo modo desarrollan más la socialización, algo que puede favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, ayudando a que el alumno obtenga un aprendizaje eficaz. Entre estas autoras existen puntos de vista distintos. Aún así, ambas hacen referencia a que la expresión corporal puede ser vista como la forma de expresar emociones, sentimientos, pensamientos a través del cuerpo. Del mismo modo, afirman que la expresión corporal sirve a las personas para comunicarse con el medio que les rodea. Los dejo con mis compañeros. Les voy a hablar ahora acerca de algunas definiciones citadas por autores acerca de la danza. Según Pérez, 2008, este afirma que cuerpos humanos realizando algún tipo de movimiento, eso es danza. Y según Moffett, 2012, este afirma que en el currículo dominicano debe aplicarse el pensamiento lógico y creativo en toda clase de danza. Estos autores hacen referencia a lo que es la danza y que la danza debe llevar como objetivo principal la creatividad. Y la creatividad hace que la danza sea algo agradable para el público. Según lo descrito por cada autor, señalan que la danza viene de la mano con la música a través de ritmo y que la danza son una serie de movimientos corporales que llevan una serie de coordinación, ritmo, entre otras cosas. Y es preciso que se utilice la creatividad del ser humano para que la danza
llegue a ser lo bello y que sea agradable al público. Uno de los autores que dio más énfasis en cuanto a las definiciones de las danzas es de Jesús. Este afirma que la danza es el género de artes escénicas o teatral. También dice que este es el arte de interpretar la música a través de movimientos corporales y desplazamientos. Este hace gran aporte en cuanto a estas definiciones, y es que dice que la danza puede ser interpretada por el ser humano a través de la música, con desplazamientos y movimientos. Y también algo que resaltar es que el ser humano hace movimientos corporales de forma natural. Para concluir, es imprescindible saber que la danza en el ámbito educativo desempeña un papel fundamental, y es que ésta desarrolla en los estudiantes el pensamiento lógico, crítico y creativo para desempeñarse en cualquier ámbito de la vida. Bien, les voy a hablar sobre la evolución y la historia de la danza. La danza se remonta y se tiene conocimiento de su existencia desde hace 10.000 años atrás. ¿Por qué? Bueno, porque se encontraron pinturas y figuras que representan bailes y estilo de casas de esos tiempos. Pero vamos a empezar a hablar sobre lo que es la danza en la antigüedad, específicamente en Grecia, Roma y Egipto. En Egipto se realizaban danzas instituidas por los faraones, donde expresaban la muerte y la reencarnación del dios egipcio. En Grecia, varios filósofos viajaron hacia allí para adquirir conocimientos y llevar su estilo de teoría hacia estos lados. Platón fue uno de los que instituyó para llevar la danza hacia Grecia de manera teórica y expresaba varios pensamientos. Uno de ellos era que la danza era un regalo de Dios, ya que gracias a este se podía enseñar, se podía utilizar la pedagogía mediante la danza. También se podía expresar en la religión, en las ceremonias religiosas y también en el arte. Platón decía que la danza era un regalo de Dios por esto. En la antigua Roma era un poco diferente, ya que tuvo un sube y baja la danza. Los jerarcas la tenían prohibida en las escuelas y demás lugares, porque decían que la danza era peligrosa y siniestra. Pero muchos de los pobladores practicaban la danza de manera escondida, que nadie los vea, pero la practicaban. Bien, la danza en la Edad Media. La iglesia cristiana, a partir del siglo IV y durante toda la Edad Media, veía la danza como ambivalente, es decir, que tiene dos significados en uno solo. Podría ser la danza para ellos sexual, pero también puede ser comunicativa, por lo que la dejaron en stand-by, por así decirlo. Y más adelante se empezó a utilizar en la iglesia cristiana la danza como forma de expresar y como ceremonia en los cambios de estaciones en el año, en invierno y eso. Hacían ceremonias e implementaban la danza. Más adelante, en lo que fue el siglo VI y VII, nació un tipo de danza, una danza llamada la danza de la muerte. Esta surge pese a la peste negra que estaba azotando el mundo y que mató más de 50 millones de personas. Esta danza, la danza de la muerte, lo que relataba era la liberación de la peste negra. Se realizaban danzas como expresando la liberación de la peste negra, y fue muy popular por esta razón la danza en este tiempo. Luego, más adelante, viene el Renacimiento. Aquí es que nace el ballet. El ballet
nace gracias a la esposa de Enrique II, que buscaba la forma de implementarla y el ballet fue desarrollándose dentro de lo que fue 1519 y 1589. Se fortaleció y se trabajó. La esposa de Enrique II se contactó con el maestro Baltasar de Bealleux. Este crea el primer ballet en forma teatral, en donde se implementó vestuarios y una buena coreografía. Esto fue en 1581. Después de esto, viene la danza en el siglo XX. Específicamente después de la Primera Guerra Mundial, varias empresas quisieron aportar para fortalecer la danza en sí y colaboraron con autores como personas como Pablo Picasso, Anna Pavlov, entre otras personas, para dar aportes a la danza, ya que estas personas que mencioné tienen algo que ver con lo que es las artes. Entonces se formaron grupos para fortalecer la danza, y en estos tiempos cabe destacar que la danza representaba mucho la libertad de expresión. Y según Coles y Ortega, la danza es una manifestación del cuerpo en donde se expresan emociones, sentimientos y pensamientos. Por lo que no es extraño que en este tiempo se utilizaba la danza como libertad de expresión, cuando el pueblo era oprimido, cuando habían abusos en los derechos humanos de las personas y demás. Es muy importante decir que el racismo en estos tiempos estaba en un buen auge, y la danza servía mucho para expresar lo que se sentían oprimidos y todo lo demás. Más adelante, luego del siglo XX, y gracias a la cultura africana y demás en Latinoamérica, nacen ciertos estilos de danza, como la zumba, el tango, el merengue, el rock, el break dance, que fue muy criticado, pero hoy en día se practica, y también en los años 90 y todos esos años se realizaba mucho el break dance y todo esto, que expresaba libertad de pensamiento, de ideas, que muchas veces eran atadas por la alta sociedad. Y la danza permitía reunir personas y comunicarles cosas que quizás no se atrevían a decir. Hasta nuestros días, con como acabo de mencionar, el rock, el breakdance, el twister, entre otros. Muchas gracias. Con lo que es la historia de la expresión corporal. La expresión corporal se rige como medio de la comunicación vital durante la prehistoria. El lenguaje verbal y corporal fueron parte complementaria de la propia manifestación expresiva y comunicativa. Durante la prehistoria aparece en la danza, donde a través de el ser humano expresaba sentimientos y emociones. La expresión corporal surge como corriente de la educación física en la década de los 70, orientadas a la creatividad y libre expresividad del cuerpo, promoviendo otra forma de tratar el movimiento en donde se aglutinasen cuerpo, espacio y tiempo. Al combinar estos tres elementos se formaba lo que era la música. A través de la música venía la danza, y la danza expresión de emociones. Al día de la ciencia de 1997, observamos que la toma de conciencia del cuerpo hace referencia al cuerpo, a la aceptación de sus límites y al conocimiento de sus actitudes. O sea, la sensibilidad del cuerpo expresa en cualquier contexto sentimientos y emociones donde cualquier expresión uno puede tener de cualquier manera. Gracias a esa podemos expresar
y transmitir ciertas emociones a través de señales. Gracias. Saludos, mi nombre es Samuel Peña y le estaré hablando acerca de lo que es la evolución de la expresión corporal. La expresión corporal nace en el mundo del teatro a través del director Frances Hawkes, el cual exponía que la expresión corporal contribuía a la formación del actor. Total, que el movimiento corporal tenía una gran importancia a la hora de actuar. Dentro de la educación física, el término cobra importancia con la educación física moderna. Es incluida en el currículo en el siglo XIX. La expresión corporal ha experimentado numerosas y variadas clasificaciones hasta llegar a nuestros días, aunque las principales ramas en las que se ha basado ha sido la danza, la música y el teatro. En la evolución de la expresión corporal, podemos notar que ha sufrido en los últimos tiempos un auge considerable. Cada vez está siendo más y mejor estudiada, tanto en extensiones como en profundidad. La necesidad de la comunicación y la expresión en la sociedad, una de las razones fundamentales de la existencia del ser humano, es la expresión a lo largo de su vida. Mediante la expresión desarrollamos conductas las cuales nos ayudan a la comprensión de las mismas en otros seres humanos. ¿Realmente es tan importante la necesidad de expresarse? Bueno, desde luego que sí. Es de vital importancia. El no hacerlo puede provocar graves perturbaciones en lo que es la conducta. Y lo es más aún en las edades primarias. Trabajar la forma de expresión espontánea y natural contribuirá el desarrollo positivo de la personalidad, al desenvolvimiento del individuo en la sociedad, sin ningún tipo de extensión social y a la consecución de la realización personal. Al momento que hablamos de la comunicación no verbal, debemos notar que esta es un medio de expresión, aunque la comunicación no verbal ha recibido menor atención y estudio científico que la verbal, ya que consiste en un modo de comunicarnos, de comunicarnos informaciones menos organizadas y es un poco más difícil porque no usamos interpretación. Sin embargo, a mediados del siglo XX surge un interés en su estudio que se va incrementando con el paso del tiempo. Cada vez son más los docentes que están de acuerdo en que es una área importante y que debe de ser impartida en los distintos niveles educativos. Sin lugar a duda, la expresión corporal es un término difícil de definir. Se ha ido haciendo un hueco dentro de la enseñanza durante mucho tiempo, infravalorado hasta que se ha comprobado un gran aporte al mundo de la educación y a la vida diaria. La expresión corporal ayuda a valorar y aceptar la imagen corporal, nos ayuda a utilizar el cuerpo como mecanismo de comunicación o desarrollar la creatividad o imaginación, valores a tener en cuenta en una sociedad en perpetuo devenir. De esta manera podríamos justificar su categoría dentro de los currículos. La habilidad de comunicarnos es una parte a la cual debemos destacar en la labor de la enseñanza. El proceso educativo por el cual transmitimos o intercambiamos ideas debe de ser constituyente más dentro del proceso educativo. Dentro del ámbito de la lingüística se han marginado algunos componentes que no se consideraban estrictamente lingüísticos durante muchos años. En los últimos años el estudio se ha centrado en distintos elementos rechazados. Con esto se refiere a la comunicación no verbal. Esto es todo por nuestra parte, espero que sea de su agrado.